El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Vi hace algún tiempo hablar a una personalidad, no sé si era del deporte, creo que sí, y él expresaba algo muy interesante, que su abuelo pues todavía le tocó vivir muchos procesos de racismo y maltrato y pobreza. Su papá ya con trabajo, pero caminó miles de kilómetros como cartero, y ahora él, un hombre millonario, dice: yo he construido en las simientes de mi abuelo, de mi padre, y mi hijo se va a sentar en todo lo que yo le voy a dar, pero desgraciadamente después mi nieto va a tener que empezar desde cero. Hablando como de un ciclo de vida en donde muchas veces los padres y los hijos se sacrifican para que después vengan la tercera, cuarta generación y se vean beneficiados por todo ese sacrificio. Pero después, como nacen tal vez en una cuna de oro, en donde sienten que todo se les da y les hacen creer que todo lo merecen, se pierden en una autovisión superior a los demás, como si fuesen ellos lo mejor del mundo, y no valoran, no entienden el sacrificio, el esfuerzo que tuvieron que hacer su padre, su abuelo, para poder dar lo que ellos han recibido. Y esto los va a llevar a despilfarrar, a maltratar, a no invertir, a no prepararse, y tal vez ellos mismos queden en bancarrota y ya sus hijos tengan que empezar desde cero. Esto también lo podemos ver en los imperios, en los grandes imperios de la historia de la humanidad, donde a veces se repite un ciclo, en donde hay un imperio que se le empieza desde abajo hasta construir toda esa grandeza. Tienen un periodo de plenitud, pero después viene la decadencia. ¿Por qué? Porque los hijos de los hijos de los hijos se creen superiores y entonces caen en una decadencia moral, en una decadencia humana. Veamos, por ejemplo, el Imperio Romano y cómo, de ser uno de los más grandes imperios de la historia, empieza en la degeneración, en la pérdida de la moral, en la pérdida del respeto a la vida y a todo esto, y obviamente pues tarda, pero viene la declinación. Y así había una filósofa, Incram Antaki, politóloga, me gustaba oír mucho cuando era joven y vivía en México con Gutiérrez Vivov, monitor, y ella hablaba precisamente de estos ciclos de la historia. Y si no hablamos de los imperios, podemos hablar muchas veces de nuestras propias vidas. Tú y yo nos estamos sentando, bien o mal, en el sacrificio, en el esfuerzo,
de muchas personas antes que nosotros. A lo mejor sí, no siempre fueron, no siempre se tuvo buenos padres, pero se tuvo abuelos, se tuvo tíos, se tuvo alguien que te ha dado o te ha cuidado, te ha alimentado, te ha guiado en diferentes circunstancias. O a lo mejor tú estás en la etapa de que estás sin nada de eso y te has esforzado y has superado y has salido adelante de esa situación tal vez de abuso, de violencia, de abandono, y ahora estás construyendo o has construido tú un hogar diferente, donde le estás proveyendo a tu familia lo que tal vez tú nunca tuviste. Y esta mentalidad se dice mucho, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Es bueno y es malo, porque no se trata de hacerlos sufrir, se trata de enseñarles a descubrir el valor de las personas y el valor de las cosas. Pero cuando por sobreprotegerlos o darles demasiado, los hacemos precisamente personas incapaces de madurar. Esto en la vida espiritual también se da. Pablo está escribiendo a una comunidad que pues es constantemente pues con conflictos. Es una ciudad importante en donde pues hay mucho degenere, hay mucho dinero, hay mucho entrada y salida de personas en esa ciudad de Corinto. Hasta existía un verbo, el verbo corintiar, diciendo que era pues una ciudad tipo Sodoma y Gomorra, donde había mucho degenere. Y Pablo escribe a esta comunidad por la división que empieza a haber y cómo muchas veces las personas no entienden el sacrificio que ha habido para que ellos recibieran los dones de Dios. Y Pablo lo hace ver, o sea, cómo él y muchos otros se han sacrificado, han sufrido, han padecido, y a la fecha, dice Pablo, seguimos padeciendo, para que ustedes estén bien espiritualmente. Y todavía la visión de Pablo se me hace muy interesante, porque mucha gente que se ha entregado a Dios se percibe o ha percibido esto que dice Pablo. Dice, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se los he escrito a ustedes. ¿Quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, uno de los aspectos para no perdernos es siempre reconocer el sacrificio, es siempre reconocer la plataforma en la cual estoy parado, porque si no, entonces pierdo esta ubicación y empiezo a sentirme mejor que los demás, superior, cuando realmente lo que tengo se me ha dado. Y estoy hablando desde lo fundamental que es la vida. Y si todo lo que he recibido a través de muchas personas, mis padres, mis seres queridos, amigos, personas que se han sacrificado, incluso ahorita muchos de ustedes se sacrifican, y yo lo veo, y nos dan a nosotros. A veces veo las necesidades de la gente y te quieren dar, le digo, no, ocúpelo en usted. No, padre, es que, y es algo muy interesante porque realmente todo lo que ustedes hacen, pues es lo que sostiene esta obra y sostiene cualquier obra de la iglesia, cualquier apostolado o ministerio. Y tristemente puede haber sacerdotes consagradas de que se sientan pues en esa actitud superior a los demás, ¿no? En un desprecio, en un maltrato, sin redescubrir que aunque nuestro fundamento es Cristo, nuestra vocación es por Cristo, también reconocer que podemos comer porque Dios nos lo da a través de ustedes. Entonces, fíjense qué interesante, uno de los aspectos que nos puede ayudar a no caer como los imperios y a no caer como muchas personas, o me van a entender un poquito mejor,
los hijos de las celebridades, que después se vuelven tan caprichosos, tan degenerados, que tú dices, oye, si sus padres eran o fueron personas o son personas de bien, ¿cómo es que sus hijos salieron tan torcidos? Probablemente porque los echaron a perder, probablemente porque no les enseñaron el valor del sacrificio, de la entrega y de todo esto. Entonces, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? O sea, este tipo de situaciones hacen creer a las personas que es lo normal que los demás les sirvan, que es lo normal tenerlo todo, como si fuesen, no sé, dioses o celebridades tan importantes que el mundo les debe todo. Y por eso, fíjense lo que dice Pablo, con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos y han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes, porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos. O sea, ¿quién tuvo que salir y enfrentar y superar y ser perseguido? Y Pablo lo va a narrar varias veces de cómo fue encarcelado, golpeado, incluso a veces lo dejaron tirado pensando que estaba muerto, naufragado, pasado hambre, frío, siendo perseguido. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo algo en el cual tú y yo estamos sentados. Es la iglesia que se ha construido con el sacrificio de los apóstoles, de los primeros padres, de tantas almas que han ofrecido su vida por la obra de Dios. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia exigiendo o llegando a Dios diciendo, pero es que ¿por qué me pasa? ¿Por qué no se me da? Cuando dice, espérate, cuando se daba que los servidores se pusieran a cuestionar o se pusieran rebeldes. Y esto está pasando en la iglesia cuando nosotros como pastores, como sacerdotes, no estamos enseñándoles a ustedes el valor del sacrificio, el valor de la entrega, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de cómo nosotros nos unimos a Él en ese sacrificio. Y sí, tal vez nos lleguemos a sentir como Pablo en ese momento diciendo, pareciera que a nosotros que somos los apóstoles nos va más mal que a ustedes. Y esto a veces los padres lo ven, o sea, ustedes la perrearon, perdonen la expresión, le sufrieron y a los hijos les va mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque se ha construido en ese sacrificio. Bueno, Pablo dice, porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras. Así me imagino aquel papá condenado a trabajos toda su vida para que sus hijos tengan una carrera. Y luego no faltan los hijos que ya con carrera y todo, y le exigen al papá que no tuvo carrera, pero que tuvo los pantalones junto con su mujer de sacar adelante a su familia. Y viven en casa mantenidos y exigiendo, y luego hasta me ha tocado hijos que despojan a sus padres de lo que ellos tienen. Cuando tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Y muchas veces entonces se siente como que nos toca la parte más difícil de todas. Pero cuando entendemos que nosotros nos hemos parado sobre el sacrificio, sobre el amor, sobre la entrega de muchísimas almas, tenemos que entender que cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, es porque nos toca ser el simiente de los que vienen atrás, pero con la enseñanza de que no se crean merecedores del mundo, sino al contrario, que entiendan el valor, y esto se logra a través de la evangelización, a través del testimonio, a través de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Entonces, cuando entendemos esto, nuestro dolor, nuestro sacrificio,
que no va a ser reconocido muchas veces ni siquiera por nuestra propia familia. Ejemplos muy simples. La mamá se mató todo el día limpiando la casa y llegan los hijos y parece terremoto, todo desordenado, todo sucio. ¿Y cómo se siente la mamá? Así como que a veces frustrada, a veces respinga y otras veces, pues bueno, es la dinámica, aunque trata de educar, le recojan sus cosas. Es el eterno estar detrás de los hijos y a veces hasta del marido, porque a veces el peor de todos es el marido, se vuelve un niño chiquito que también hay que estarle recogiendo los choninos y hay que estarle atendiendo porque llegó el principito. Pero lo importante de todo esto es que nosotros, si entendemos nuestro papel y entendemos sobre qué nos estamos cimentando, sobre quién, obviamente, Cristo, su sacrificio, y todos los que han servido a Cristo a lo largo de la historia. Yo estoy sentado, estoy parado en el sacrificio de mi Señor y en el de miles, millones de seres humanos que han querido vivir su fe. Y llegará y llega el momento a lo largo de mi vida ser esa persona que se sacrifique en el servicio, en la entrega. No hay que llegar a una edad para hacerlo. Se empieza desde el conocimiento de lo que yo tengo, de lo que otros han hecho por mí, para yo poderlo hacer. Y lo interesante es que tal vez nadie lo vea, nadie lo reconozca, pero no lo hacemos para que lo vean los demás. Lo hacemos para hacer en Cristo edificio espiritual, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza y a mí me toca hacer a lo mejor la mugre de la uña del dedo gordo del pie izquierdo de la iglesia, pero formo parte de ella, formo parte de algo más grande, y reconocer que pocas veces, si no es que una o dos, tal vez seas reconocido. Y el problema es que esto es tan agradable, que te reconozcan, que te agradezcan, que se vuelve un alimento, se vuelve una necesidad o hasta un vicio, y ahí nos perdemos. Pablo nos hace ver, dice, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, o sea, los que nos toca sacrificarnos para que ustedes tengan todo de Cristo. ¿No le suena esto a los papás? ¿No le suena esto al esposo que se sacrifica por su familia, la esposa que se sacrifica por su familia? Y dice, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo. O sea, en aquella época, los cristianos eran puestos para hacer espectáculo en el Coliseo romano, donde devorados por fieras, crucificados, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ahí aplaudiendo. Se dice de Nerón, uno de los emperadores, que para aplacar todo lo que él había hecho de quemar Roma para construir una nueva ciudad, pues culpó a los cristianos. Y todo el mundo detrás de los cristianos cuando realmente no había sido ellos. Entonces, a veces nos toca cargar o a veces nos toca sostener lo que venga atrás. Pero si lo hacemos por nosotros mismos, pues obviamente es insoportable. Es algo que sobrepasa todas nuestras fuerzas y todo lo que pudiéramos realizar. Aunque yo me esté sosteniendo en el sacrificio de mis padres, de mis abuelos, de mis amigos, la piedra que sostiene todo esto es Cristo. Y si yo entiendo esto, si yo comprendo esto en mi vida, me toca ser parte de esta construcción donde quien sostiene es Cristo, no Pablo, no Apolo, no Jorge, no tú. Tú solamente estás siendo invitado a participar de una obra que sobrepasa todo tu ser.
eres invitado por Dios a formar parte de su obra. No a tronarte, a cortarte las venas con un plátano y decir, pobrecito de mí. No, a vivir verdaderamente consciente de que si tú lo ofreces, ese sacrificio, ese dolor por las almas, formas parte de algo hermosísimo. Dice, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y en efecto, nosotros somos locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque es la punta de la flecha que va abriendo camino y los de atrás ya son los sensatos. No tienen que estar padeciendo lo que padeció Pablo y los primeros apóstoles. Pero tal vez lleguen los tiempos en que algunos, tal vez, vuelva a tocar ser punta de lanza. ¿Por qué? Porque ahora los tiempos están cada vez más interesantes, más contrarios a la fe cristiana. Y la pregunta es, ¿te quieres quedar sentado en tu zona de confort espiritual en donde crees que lo mereces todo? En donde le reclamas a Dios por qué no te da, por qué no te escucha o por qué te manda tantas cosas, o darte cuenta que estamos en una lucha espiritual, en una batalla contra seres espirituales que vagan buscando precisamente la condenación de las almas. En efecto, nosotros somos locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. ¿Por qué débiles? Porque de tanto luchar se cae, se cansa. Pónganse a correr con sus hijos después de 5 partos y fregarse toda una vida y que se pongan a competir con los hijos, pues ¿quién es el fuerte? Pues el escuincle. ¿Pero quién le dio todo? Quien se sacrificó. Por eso Pablo nos dice claramente, nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes, nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto, porque está siendo cimiento, y para ser cimiento hay que morir. Acuérdense esa enseñanza de Jesús: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Si tú te sientes o has sentido esto en algún momento de tu vida y es porque estás sirviendo a Cristo, tienes que sentir ese gozo, gloriarte de esa oportunidad de ser parte del cimiento, de la construcción del reino de Dios para los que vienen atrás. Pero cuando somos los que destruyen, somos los que juzgamos, somos los que creemos que merecemos todo por lo que nos hemos padecido o lo que nos hemos sacrificado, te das cuenta que algo no está bien, no está funcionando. ¿Sí? Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Porque aunque han tenido muchos maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo. O sea, un papá que está hablándole a los hijos. Pero no para que le reconozcan a Pablo, sino para que se bajen de sus nubes, para que no anden acá sintiéndose, no, espérense. A ustedes les va a tocar también ser
carne de cañón, sacrificarse. Esto lo entienden muy bien los jóvenes cuando se casan y tienen sus propios hijos, descubren lo difícil que es. Qué difícil es. Y entonces empieza uno a pensar, ay, mi papá, mi mamá, todo lo que padecieron, todo lo que vivieron, todo lo que perdieron por mí. Y a veces cuando te das cuenta es porque tus viejos ya están en la presencia de Dios. Entonces, todo esto nos recuerda quién es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño? Una de las leyes o de los mandamientos más fuertes que tenía el pueblo judío era la ley del Sabbat, del sábado, del descanso. Y Jesús se presenta como el dueño del sábado. Cuando cuestionan a sus discípulos que están restregando espigas y comen los granos, y le reclaman, ¿por qué tus discípulos hacen esto en sábado? Y todavía Jesús justifica. Acuérdense lo que hizo el rey David. Cuando tenían él y sus soldados hambre y entraron al templo y comieron los panes. Pero todavía, por si quedara duda, dice, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Por eso toda ley, todo acto, toda realización que tú realices, ¿a quién le pertenece? A Dios. Siempre y cuando lo hagas por Él. Porque si no lo haces para Dios, o eres de Dios o estás en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor se presenta como el dueño, la autoridad máxima de todo. Y siendo esta autoridad, Él se convierte en la piedra angular, sacrificando, ofreciendo su propia vida y su propia voluntad. Por eso ese es el simiente de construcción de cualquier obra de Dios. ¿Quieres que tu matrimonio sea de Dios? ¿Quieres que tu familia sea de Dios? Construye bajo esta ley, la ley del amor, la ley de que nos toca sacrificarnos, pero no para ensalzar y poner a nuestros hijos o nuestros seres queridos en un altar donde ellos se sientan los diosesitos que van a recibirlo todo, no, sino que sepan en qué se está construyendo lo que ellos tienen. Y un principio básico, saber dar gracias. Gracias a Dios por todo lo que tengo, por todo lo que vivo, por todo lo que he sufrido, por todo lo que viviré y sufriré, porque se me está dando la oportunidad de construir el reino de Dios, a pesar de mis miserias, a pesar de mis errores y pecados. Puedo construir con la roca que es Cristo, mi granito de arena, y saber que probablemente nadie vea tu sacrificio, pero quien lo ve es quien vale y es nuestro Dios. Hagamos un momento de silencio.